Hola mi gente, bienvenido mi gente a un nuevo video más. Ya en este módulo pasamos a lo que son las variables eléctricas y estaremos viendo la definición de todas las variables con las que vamos a trabajar, como el voltaje, la corriente, la resistencia, la potencia. Y hoy vamos a empezar con el voltaje y nos dice que qué es el voltaje. Nos dice el voltaje o tensión eléctrica es la fuerza que impulsa a los electrones a través de un conductor. Funciona como la presión en una tubería de agua. El voltaje, mi gente, es esa fuerza que impulsa a los electrones. Sin voltaje, los electrones no tienen fuerza para circular. Miren aquí, donde vemos el voltaje que está empujando a la corriente. El voltaje que empuja la corriente. Miren, aquí tenemos el voltaje empujando a la corriente. Eso es lo que nos dice aquí, que el voltaje o tensión eléctrica es la fuerza que impulsa a los electrones a través de un conductor. Esto aquí es el conductor por donde circula la corriente. Y esta es la resistencia, que es lo que está haciendo, amarrándola para que no pase. Y el voltaje está haciendo fuerza para empujarla para que ella pueda pasar. Nos dice que la unidad de medida es el voltio. Se representa con una V. ¿Cuántos tipos de voltaje existen? Bueno, aquí nos dice que existen dos tipos de voltaje, el voltaje alterno y el voltaje directo. Voltaje de corriente alterna, AC. Es el que oscila y cambia de dirección periódicamente. Es el que llega a los hogares y se distribuye a través de la red eléctrica nacional. Miren aquí, este es el voltaje alterno. Esto se le llama onda senoidal. Entonces, por eso nos dice que oscila de positivo a negativo. Y a eso se le llama onda senoidal. Entonces nos dice que es el que llega a los hogares. Ya sabemos que el voltaje alterno que llega a los hogares para poder conectar la nevera, la televisión, todo lo que tenemos en la casa mayormente se conecta con corriente alterna. Mírenlo aquí, él oscila de positivo a negativo. Aquí tenemos un pico positivo, aquí va bajando, llega a cero el voltio y aquí llega a un pico negativo. Entonces el voltaje oscila de positivo a negativo y se representa con esta onda senoidal. Mira, esta onda senoidal. Y nos dice dónde encontramos el voltaje de corriente alterna. El voltaje AC o voltaje alterno se encuentra principalmente en la red eléctrica que alimenta nuestro espacio diario. Esa es la forma en la que la electricidad llega desde las centrales eléctricas hasta los enchufes de uso general. También lo podemos encontrar en otro tipo de máquinas y lugares. Miren, aquí ustedes saben que esto es un alternador de un vehículo. Ese alternador en los vehículos nos genera un voltaje alterno y a través de puentes rectificadores, reguladores de voltaje, alimentamos todo lo que en el vehículo se alimenta a 12 voltios de corriente directa. Vía los puentes rectificadores ese voltaje alterno se rectifica, pero esto nos genera un voltaje alterno. La planta eléctrica o generador también nos genera un voltaje alterno. La corriente que tenemos en nuestros hogares. Voltaje de corriente directa o DC o continuo. Voltaje de corriente directa, DC o continua, CC. Nos dice que mantiene un flujo constante y es en una sola dirección. Esa es la energía que utiliza cualquier dispositivo a batería como teléfono, computadora o auto. Mira. El voltaje de corriente continua o corriente directa lo podemos encontrar en los teléfonos, la pila de nuestros controles, la batería de nuestros vehículos. Y mayormente este voltaje lo utilizamos en dispositivos electrónicos. Se utiliza mucho el voltaje DC. Miren aquí la diferencia, que nos dice que un voltaje continuo, miren, porque él nunca varía. Él no varía, es constante. Mientras que el alterno es una onda senoidal y varía de positivo a negativo. Esta es la diferencia del voltaje continuo. Nos dice aquí que dónde encontramos el voltaje corriente directa. Bueno, el voltaje corriente directa se encuentra principalmente en dispositivos que funcionen con baterías, celdas solares o fuentes de alimentación. Es constante y fluye en una sola dirección. El teléfono, la batería, la computadora.
Nos dice aquí, nivel de voltaje según sus normas. Norma europea. IS nos dice que la normativa europea para la distribución y el consumo de energía eléctrica se basa en el estándar IEC 60038 de la Comisión Electrotécnica Internacional. El sistema se caracteriza principalmente por su voltaje unificado y alta eficiencia. Niveles de voltaje estándar en Europa. Uso residencial y comercial monofásico. La tensión nominal estándar es de 230 voltios a una frecuencia de 50 Hz. Uso industrial y comercial trifásico. El estándar es de 400 voltios. Voltaje entre fase y 230 voltios, voltaje de fase o línea a neutro. Clasificación de tensión según IEC 60038. Los niveles de tensión en Europa se dividen generalmente en tres grandes grupos. Baja tensión hasta 1000 voltios. Aquí se incluye los 230 y los 400 voltios utilizados en hogares e industria. Industria ligera. Media tensión desde 1000 voltios hasta 35 kilovoltios o hasta 52 kilovoltios según el país. Y alta tensión por encima de 35 kilovoltios o 52 kilovoltios, utilizada para el transporte y distribución en la red eléctrica nacional. Ustedes bien lo que yo le expliqué en la primera clase, que para poder transportar esa corriente hay que elevar un voltaje alto. Miren qué dice aquí que el voltaje en Europa para transmisión es por arriba de 35 kilovoltios por 52 kilovoltios. Eso es para evitar pérdida. Como se va a transportar a lugares lejos, es para evitar pérdida. Tolerancia. La norma permite una fluctuación estándar de aproximadamente más o menos un 10%, por lo que el suministro puede oscilar entre 220 voltios y 240 voltios sin considerarse una normalidad. Ustedes ven, el más o menos que ese voltaje puede subir o bajar es del 10%. De 230 voltios no puede bajar a 220 voltios y todavía se considera un buen voltaje, o me puede subir a 240 voltios y todavía no se considera un alto voltaje. Esa es la norma ANSI. Esa es la norma ANSI. La norma americana, respaldada por la norma ANSI 84.1 y el Código Eléctrico Nacional NE, estandariza voltaje de 120 voltios a una frecuencia de 60 Hz en diferentes niveles según el uso, dividiéndose en baja tensión hasta 600 voltios y media tensión hasta 69 kilovoltios. Ustedes ven, en Europa se usa un voltaje de 230 con una frecuencia de 50. Entonces en Latinoamérica usamos 120 con una frecuencia de 60. Niveles de voltaje y aplicaciones. Residencial monofásico. 120 voltios utilizado para iluminación y tomacorriente estándar. 240 voltios utilizado para equipo pesado de alto consumo como secadora, aire acondicionado o estufa eléctrica. Comercial e industrial. Ya en la corriente trifásica nos dice que tenemos el 208 voltios y el 240 voltios en sistema estrella o delta para equipos medianos y comerciales. 480 2 par de 7, alimentación industrial estándar. Los 480 voltios se usan para motor y bomba. Los 2 par de 7 se destinan a iluminación comercial. Los 600 voltios, usos especiales como minería o pozo profundo. Características principales, tolerancia. La norma permite una fluctuación natural de más o menos un 5% en voltaje menores a 600 voltios, 110 voltios versus 120 voltios, aunque popularmente se menciona como 110 voltios, 115 voltios, 120 voltios. El estándar oficial actual es 120 voltios. ¿Entiendes? Se le dice 110, 115, 120, pero el voltaje estándar oficial actual es 120 voltios. Los valores menores ocurren debido a caída de tensión por la longitud de cableado. Así que si donde usted vive, usted tiene 110 voltios o 115 voltios, usted tiene caída de voltaje. Su voltaje que tiene que llegar ya tiene que ser 120 voltios para que su voltaje esté como manda la ley. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.